Hola, ¿cómo estás? En esta clase vamos a trabajar aplicaciones prácticas y tips. Bueno, retomando lo visto en clases anteriores, adquirir habilidades en el campo de la ingeniería de prompts es fundamental para poder aprovechar justamente las capacidades de los grandes modelos de lenguaje. Tengan en cuenta que un prompt bien estructurado puede mejorar considerablemente la calidad de respuesta de cualquier herramienta de inteligencia artificial para las distintas áreas de una empresa. Entonces, nosotros podemos usar GPT para la atención al cliente, por ejemplo, en la generación y depuración de código, en la generación de contenido y producción de artículos SEO, y también para el análisis e interpretación de datos, entre otras prácticas que no vamos a mencionar en esta clase, pero que no dejan de ser muy importantes también en nuestra gestión diaria. Con respecto a la asistencia al cliente, bueno, en este caso podemos usar GPT para alimentar chatbots que interactúan de forma automatizada con los clientes y, por ejemplo, responden preguntas, brindan información sobre productos o servicios y también pueden ayudar en la resolución de problemas básicos. En esta área también podemos usar GPT para analizar, por ejemplo, el tono y el sentimiento de los mensajes de correos electrónicos, redes sociales y cualquier otra plataforma que nos va a ayudar justamente a comprender mucho mejor las necesidades y las preocupaciones que tienen nuestros clientes. Además, bueno, GPT puede ser entrenado para generar respuestas detalladas y específicas para preguntas de servicio al cliente o soporte técnico, lo cual nos va a ayudar también a mejorar la eficiencia y la calidad del soporte que estamos brindando. La ingeniería de prompt puede ser muy útil también para la generación y depuración de código, como mencionamos antes, así que nosotros podemos crear prompts específicos que nos permitan obtener fragmentos de código, depuración del código existente o incluso sugerencias sobre métodos de codificación alternativos. En este caso, con respecto a la generación de código, al proporcionar un prompt que describa el problema o la funcionalidad deseada, eh, GPT, que es un modelo de lenguaje preentrenado, nos va a ayudar a generar código fuente. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos proporcionar un prompt que describa la funcionalidad de un algoritmo de clasificación y el modelo en este caso generaría el código correspondiente en el lenguaje de programación específico que necesitamos. Y con respecto a la asistencia en la depuración, al recibir el prompt que describe un error o un comportamiento no deseado en el código, GPT va a sugerir, por ejemplo, soluciones o formas de abordar ese problema. Entonces, esto va a ayudar sobre todo a los desarrolladores a identificar y corregir errores mucho más rápido y eficientemente, ¿no? Cabe destacar de todas maneras que es fundamental que los desarrolladores en este punto tengan un buen entendimiento de los principios de programación y depuración para evaluar sobre todo y utilizar las sugerencias proporcionadas por el modelo de forma efectiva y correspondiente. Bueno, con respecto a la creación de contenido, GPT puede generar escritura creativa, como pueden ser historias, artículos y cualquier otro tipo de contenido creativo en distintos géneros y estilos. Puede producir contenido persuasivo para marketing, para publicidad o incluso hasta campañas políticas, por ejemplo, redactando mensajes convincentes para persuadir a una audiencia específica. Entonces, GPT también puede resumir documentos largos, artículos o incluso hasta libros, produciendo extractos concisos que capturan los puntos principales de ese texto. Y bueno, puede crear muchísimas otras cuestiones, pero en este punto también es muy importante resaltar que aunque GPT es capaz de generar contenido de forma automatizada, la calidad y la relevancia del contenido producido pueden variar dependiendo obviamente del contexto y del prompt que estamos proporcionando. Así que es fundamental
que aquí también evaluemos y revisemos el contenido generado para asegurarnos justamente sobre su precisión, la coherencia y que se adecue a nuestras necesidades. Bueno, y para el área de marketing, con respecto también a la creación de contenido, GPT puede generar contenido que incluya palabras clave relevantes para el tema del artículo y que estén bien distribuidas a lo largo del texto, lo cual nos va a ayudar a mejorar obviamente su visibilidad en los motores de búsqueda. Además, bueno, este contenido que cree GPT va a ser un contenido original, de alta calidad, que va a abordar temas relevantes para un público objetivo. Esto obviamente va a aumentar la probabilidad de que el artículo sea valorado positivamente por los usuarios y por los motores de búsqueda. Y bueno, puede generar metadescripciones persuasivas relevantes que resuman el contenido del artículo de forma concisa y atractiva, lo cual obviamente va a aumentar los clics en los resultados de búsqueda, ¿no? Así que bueno, con respecto a la creación de contenido es muy importante GPT porque lo va a hacer de forma alineada con las últimas tendencias y mejores prácticas en SEO, lo cual nos va a ayudar a mantener en nuestra organización artículos relevantes y competitivos. Bueno, y por último, la ingeniería de prompt puede ayudarnos a extraer información útil de conjuntos de datos complejos. Entonces, después de dar acceso a grandes fuentes de datos, podemos pedirle a GPT que analice la información y genere resúmenes visuales mediante prompts multimodales. Nosotros podemos crear prompts para que la inteligencia artificial busque tendencias, patrones y hasta relaciones en los datos que quizás no son evidentes a primera vista, ¿no? Por ejemplo, para analizar o interpretar un gran conjunto de datos, le podemos pedir a GPT que cree tablas o gráficos para mostrar, por ejemplo, tendencias y correlaciones importantes en esos datos. Y luego podemos usar un proceso iterativo y pedirle que interprete la visualización y describa las narrativas significativas, los puntos de vista y las conclusiones que pueden extraerse. Bueno, ahora sí, con respecto a los tips, tengan en cuenta que el dominio de la ingeniería de prompts requiere una mentalidad iterativa. Así que, bueno, en esta segunda parte de la lección te voy a brindar algunos tips que te serán de gran ayuda en el uso de GPT. Bueno, como vemos en pantalla, en primer lugar es muy importante usar instrucciones directas o preguntas claras. Tenemos que usar un lenguaje conciso, sin ambigüedades. Realizar pruebas continuas es muy importante en este punto. Es sumamente útil probar diferentes prompts para encontrar cuál funciona mejor y obtener de esta manera respuestas que se ajusten obviamente a nuestros requerimientos. Es importante también recopilar comentarios de los usuarios, proporcionar en este caso retroalimentación activa a las aplicaciones de inteligencia artificial sobre la calidad de sus respuestas. Es una estrategia efectiva para mejorar la ingeniería de prompts. Integrar la retroalimentación entonces es totalmente esencial para que las herramientas de inteligencia artificial como GPT perfeccionen su modelo de lenguaje, lo cual les va a permitir proporcionarnos resultados mucho más satisfactorios, ¿no? Otro punto importante es proporcionar cualquier información o dato relevante como contexto, como vimos en lecciones pasadas. Dar ejemplos en los prompts va a ayudar también a que la respuesta se ajuste mucho más a nuestro contexto y requerimientos. Es importante también, por ejemplo, que ante una tarea compleja la podamos dividir en subtareas y que de esta manera la inteligencia artificial nos responda con las respuestas o con los textos, mejor dicho, o contenido preciso. Es muy importante también comprobar la comprensión del modelo, así que en este punto tendremos que observar detenidamente
cómo responde el modelo a diferentes prompts que proporcionemos, y este análisis, bueno, nos va a permitir mejorar nuestros prompts para obtener respuestas precisas y completas, especialmente cuando estemos trabajando con GPT. Con respecto también a las actualizaciones, es muy importante que nos adaptemos a estos cambios del modelo. Es fundamental que nos mantengamos al tanto sobre los cambios en la arquitectura del modelo, los nuevos datos y las mejoras en las capacidades del modelo de lenguaje. Esto nos va a permitir ajustar nuestros prompts y aprovechar al máximo las nuevas funcionalidades disponibles. Y bueno, estamos llegando casi al final. Es muy importante dejar que el modelo nos diga que no sabe para evitar justamente alucinaciones, y en este caso una buena práctica es pedirle a GPT que responda solamente la pregunta si sabe la respuesta, o llegado el caso que nos haga una suposición bien informada, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta entonces todos los elementos del prompt que vimos, que son los principales, y combinar también las técnicas aprendidas. Es muy importante explorar y probar diversas técnicas para comprender qué funciona mejor en distintas situaciones. Entonces, esta experimentación nos va a ayudar a obtener una mayor flexibilidad para aplicar prompts en diversos casos de uso y contextos. Por último, te recomiendo que comprendamos las técnicas básicas como la clasificación, la ampliación del contexto, el resumen, la cadena de pensamientos y todas las demás que vimos en clases anteriores para un desarrollo efectivo de nuestros prompts.